Ahora sorprendimos a los que vienen después de las 9:30. Si no entendemos los pactos, no vamos a entender la Biblia. Voy a hablar de eso. Bueno, vamos a definir qué es pacto, ¿verdad? Pero, por ejemplo, para dar una idea, si usted lee un trozo de la Biblia y no distingue en qué pacto está ese trozo, usted lo puede aplicar a otro pacto y no cuenta. Por ejemplo, para hacerlo grande, el pacto antiguo de la ley, por ejemplo, exigía llevar corderos al altar. Entonces, si usted dice, dice la Biblia, por no distinguir el pacto, ¿verdad? Dice la Biblia que yo debo llevar cordero, todos traerían un corderito, ¿verdad? Ahora en la mañana. Todos vendrían con su corderito. Entonces yo les diría, ¿están ustedes en el nuevo pacto? Sí, dirían. ¿Por qué trae cordero? Porque la Biblia dice que hay que llevar cordero. Sí, pero en el pacto de la ley. Entonces no cabe una cosa de un pacto en otro pacto. Por eso es importante leer, entender los pactos. Vamos a ver si podemos desatar algo de eso. No vamos a contar cuántos pactos hay miles de pactos, porque hay pactos individuales y hay miles de gentes individualmente y hay pactos colectivos. Entonces vamos a hablar del pacto, de los pactos. Vamos a definir el pacto. Pacto es un convenio entre Dios y una criatura bajo la condición de que la criatura lo obedezca. O entre criaturas que se convierten en una orden. Por ejemplo, el pacto matrimonial no es entre Dios y usted. El pacto matrimonial es dos criaturas. Pero se tienen que respetar el uno al otro el pacto. Ok. El pacto con Dios y sus criaturas, por ejemplo, el primero que vamos a ver. Solo lo vamos a mencionar así porque vamos a ver solo de humanos con Dios, que es lo que nos interesa, porque nosotros somos humanos. Pero miremos el ejemplo del primer pacto que sabemos, porque no sabemos de millonadas de pactos de antes, que Dios pudo haber hecho con otras creaciones. Pero vamos a recordar la primera creación que la Biblia nos dice, la luzbeliana. Ya habían otros pactos rotos antes, porque ya había maldad e iniquidad, a saber dónde. Pero el pacto que hizo Dios con Luzbel, que era un querubín, lo hizo en el Edén de Dios. Ahora, este querubín lo nombraron virrey del Edén de Dios, pero le pusieron otro querubín que lo controlara para ver si cumplía el pacto. Dicen algunas versiones, Ezequiel 28 creo que es, el querubín que te cubría, dice, te echará el ser alado, querubín. Bueno, entonces tenía un controlador. Noten ustedes que hasta en los pactos extraterrenales Dios pone coberturas. Cualquiera que lee de Luzbel parece que era autónomo. No. Ni siquiera Dios lo controlaba. Puso otro querubín que lo controlara para ver si cumplía el pacto. Edén. Ha de haber habido otros Edenes. Pero ¿dónde estaba ese Edén?
en la tierra. Porque Luzbel estaba controlando seres en ese pacto en la tierra. Porque cuando se rebeló contra Dios, subió desde la tierra a las estrellas, a las nubes, hasta allá arriba. Entonces aquí se rebeló. Bueno, quiere decir que ese pacto tenía que cumplirlo. Noten ustedes cómo los pactos se tienen que cumplir, pero del lado de la criatura. Pero oigan cómo se cumple del lado de Dios. Dios dice en el pacto, la parte de Él, dice, si tú me obedeces va a suceder esto y esto y esto y esto y esto. Y si tú no me obedeces, va a pasarte esto y esto y esto y esto. Entonces cuando está expulsando al incumplido del pacto, o está castigando, está cumpliendo pacto Dios, porque se lo dijo antes. Pero la criatura sufre las consecuencias de quebrar el pacto. Ok, bueno, ya está definido. Vamos a ver, entonces, en ese pacto, solo a la ligera, en ese pacto, Luzbel fue incitado, no nació de él, fue incitado a caer, a rebelarse. O sea que aún en ese pacto primero, la maldad no nació en el Edén de Dios. Llegó, entró. Y si recordamos a Adán, el pecado no nació en el Edén de Adán. Entró. En la tierra el pecado no nació aquí. Entró. Entonces el pecado es materia de importación. No de exportación, de importación. Porque viene de afuera. Muy bien. Entonces Dios dijo, ahora que cayó Luzbel, yo voy a hacer juicio, porque se lo dije. Y ¡bum! Destruyó en ese juicio la tierra. A saber a dónde mandó a Luzbel, como Satán, al espacio, ¿sabes? Pero, entonces dijo, yo voy a hacer otro Edén. Pero, todavía espérese. Voy a poner hombres humanos, pues, de la tierra, de la versión Rotterdam dice, los humanos de la tierra. Quiere decir que hay humanos celestes. Entonces, ¿qué gobernaría Luzbel? Seres celestes, no ángeles. Bueno, pero cuando Luzbel se rebeló, contaminó ángeles del cielo también. Y contaminó seres celestes. Y contaminó a los hombres. Bueno, entonces Dios dijo, como estaba sancionado Luzbel como Satán, entonces dijo Dios, yo voy a rehacer la tierra. La voy a rehacer porque ahí voy a poner hombres. Judíos y a los gentiles danzando y alabando en el espíritu previo el rapto de la iglesia. Y después de eso será vencido el último enemigo, que es la muerte. Y el Señor lo va a anticipar antes de venir, levantando muertos por toque de los ungidos. Y cuando el Señor dé que se levanten las tabitas de este tiempo y se levanten los hijos de Jairo o las hijas de Jairo en este momento y el hijo de la viuda de Naín de este tiempo, entonces ese es el anticipo, como que dice el Señor, miren, ustedes están venciendo la muerte, ahora yo voy a mostrarles que el último enemigo de ustedes es la muerte. Vamos para arriba. Y nos rapta sin ver muerte. Y ahí será vencida la muerte para nosotros. Porque hasta los muertos
No solo Cuando creó los hombres en la tierra, los hizo en parejas. Entonces, como los hizo en parejas, usted no ve ahí que les dijera, no coman del árbol del bien y el mal. Coman de todo árbol, les digo. Ahora, ¿cuál sería la prueba? Porque en el Edén fue el árbol. Pero en la tierra, ¿cuál sería la prueba? Como no dice cuál, yo voy a imaginar. Si usted quiere lo cree, si no, no, me lo devuelve. Yo digo que fue Satán, el probador. Dejó que Satanás entrara sobre la tierra. Y cuando vio a los hombres, y que por cierto, en el cosmos se regocijaron los hijos de Dios cuando se estaba creando la tierra. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Quiere decir que había otros seres pensantes, inteligentes, que no eran ángeles, que estaban viendo la nueva creación de la tierra. Bueno, pero el punto es este. Ellos se regocijaron y cantaron en las estrellas, dice Job. Pero Satán no se regocijó. Satán dijo, a esto lo destruyo también. Entonces, como parece que no tenía entrada en la tierra, Satán, parece. Entonces mandó embajadores de él a destruir a los hombres. Metió Nefilins. Los Nefilins son extraterrestres, satánicos, hermosos, porque quieren engañar. Por eso tenga cuidado con los hermosos. Porque generalmente el hermoso engaña con su hermosura. Y debajo hay negrura. El feo no tiene de qué agarrarse. Bueno, ahora, por eso es mejor ser feo. ¿Qué tal si nos apuntamos? Gracias. A ver si el experto funciona o el reloj. Muy bien. Ahora, por favor, fíjese bien en esto. Entonces había Nefilins, estoy en Génesis 6. Había 6:4. Había Nefilín en la tierra antes que se empezaran a reproducir los hombres. Y también lo hubo después, dice. Ahora, ¿por qué? Porque Dios acabó a los Nefilín de esa cepa en el diluvio de Noé. Pero en Canaán aparecieron otra vez los Nefilín. ¿Cómo? No fue que saltaron de aquí para allá, sino que mandó otra comisión Satán a Canaán. Y lo peor es que según Números 13:33, los Nefilín tenían hijos, pero no con los humanos. Porque dice, vimos en Canaán a los Nefilín y a los hijos de Anac, que también eran de los Nefilín. Y acuérdense que Goliat era hijo de Anac, de los hijos de Anac, deforme, enorme y feo. Bueno, entonces quiere decir que hay una estirpe que está acechando contra el hombre desde la creación humana. Todavía no está el Edén de Adán. Ahora, ¿cómo crió Dios a esos de esa creación? En parejas. Así lo dice Génesis 1:26. Hagamos a los hombres en parejas. Entonces los hizo varón y hembra. Por eso Dios nunca hizo hermafroditas ahí. Por eso ahí está contra el homosexualismo. Hizo varón y hembra, normal. No hay un intermediario,
que no es ni hombre ni mujer. Esos son raros. Y Dios los condena. Yo no sé por qué estoy hablando, pero por si acaso. Bueno. Así que los de la mano caída son repudiados por Dios si no se arrepienten. Bueno, hoy, como vamos a hablar de pactos, entonces, ¿qué pacto hizo Dios con esos preadámicos? El pacto fue: obedézcanme o los termino. Y los probó ante el Satán. Y los que cayeron y no se arrepintieron, los eliminó. Ahora, les debo decir algo. No hay un solo pacto que yo conozca de la Biblia que no tenga remanente fiel. Yo no sé si en el de Luzbel no dice que haya habido rescatados, pero ha de haber habido. Si probaron a los Luzbel, ha de haber habido fieles, porque siempre hay remanente. Cuando probaron a los ángeles, hubo fieles. Y otros, tercera parte, infieles, fuera. Siempre hay remanente. Si usted ve en Israel, hay creyentes en Israel, el remanente de Israel. Y si usted ve en la iglesia, hay algunos creyentes dentro de la iglesia. Y si usted ve el milenio, hay remanente en el milenio. Y hay infieles. Y si usted va a ver el reino eterno, hay remanente. No lo vamos a explicar hoy, pero para que venga la próxima. Ahora, entonces, olvidémonos si se rescataron o no de Luzbel. Esos eran luzbelianos de otra estirpe. Pero cuando crearon a los hombres, sí ha de haber habido rescate de fieles. En el primer cataclismo humano. El primer cataclismo humano no fue el diluvio de Noé. El primer cataclismo humano fue el el juicio de los humanos que le fallaron a Dios en el primer pacto. Iba a ser Adán, pero se quedó con ellos, se confundió. No sé qué halló Dios en Adán, que lo rehizo y lo sacó de las cenizas. O sea, lo que quedó de las cenizas de aquello solo fue Adán. Adán fue el remanente. Fiel. Fiel, pues, porque Dios le dio gracia y misericordia y lo sacó. Ahora, no me juzgue. Pero Adán fue hecho para el Edén, en la tierra. Adán no fue hecho en el Edén. Lo hicieron en la tierra y lo metieron en el Edén. ¿De acuerdo o no? O sea, que Dios, uno cree que en el Edén estaban haciendo a Adán. No, no, no. Lea bien la Biblia. Lo hicieron en la tierra y de las cenizas quemadas por juicio de la tierra. Y entonces dijo: ahora mira, Adán, ahora me vas a gobernar a estos, vas a ganar la tierra otra vez, la vas a repoblar, pero obedéceme en el Edén. Y entonces, ¿qué Edén? Te voy a hacer un Edén. Y le hizo el Edén y lo metió ahí. ¿A cuántos metió ahí? Uno. Por eso la raza humana viene de un hombre. Como Israel viene de un hombre. Sí, pero como estaba quemado, era ceniza mojada. Barro de ceniza.
Bueno, no ahondemos. Entonces miremos el primer pacto humano. No, ya lo vimos. Me obedecen, cayeron. Ok, ya quebraron el primer pacto. Hagamos pacto ahora, dijo Dios. Lo voy a hacer y lo hizo. El primer pacto humano después de la caída de los humanos. Con una persona nada más, porque el otro fue con parejas, colectivo. Ahora el primer pacto directo con un hombre lo hizo con Adán. Voy a hacer pacto contigo, Adán. Y me vas a cuidar esto, ni siquiera con la mujer. Solo él, solo él, solo él. Ok, muy bien. Entonces, la mujer sí fue hecha adentro del Edén. Adán fue hecho en la tierra. La mujer fue hecha en el Edén. Ya va a ver qué implicaciones tiene esto. Tal vez por eso la mujer es más frágil, más blanda. ¿Saben por qué? Porque ella estuvo desde el principio en un ambiente maravilloso de delicias. En cambio, Adán estuvo en la quemazón. Eva solo conocía el jardín. En cambio, Adán conoció el jardín quemado. Bueno, tal vez por eso no la habían pulido a la mujer, entonces era más blanda. Por eso la mujer tiene menos culpa que Adán en la caída del huerto. Porque la mujer desobedeció a su marido, pero Adán desobedeció a Dios, el Creador. Por eso no se murió Eva cuando comió de la fruta inmediatamente, sino hasta que botó al marido. Hechor y consentidor, pena por igual. Ojalá me esté explicando. Muy bien. Ahora, en este segundo pacto, el pacto que yo le llamo, le pongo el pacto adámico, porque el otro era pacto con los humanos, el anterior. Ahora es pacto con Adán, adámico. Pero el pacto adámico tiene dos fases. Primero, el pacto adámico cuando ellos estaban en obediencia. Entonces, no mezclemos nunca las consecuencias benéficas del pacto de Adán en obediencia con el arreglo de después ya en desobediencia. Lo voy a explicar. Por ejemplo, algunos dicen, el matrimonio no se puede disolver porque Dios lo juntó y sin muerte. Ah, sí, pero eso fue en el Edén, en obediencia. Ese no se podía disolver si no quebraban el pacto. ¿Cómo lo disolvió Dios ese matrimonio? Al quebrar a Adán el pacto, por la muerte. Pero ahí no había divorcio. Además, adentro del Edén no había otra mujer para reponerla. Hasta que la muerte los separe. A un momento. No fue así el pacto de matrimonio. Unió Dios a Adán con Eva para siempre. Porque se suponía que no iba a haber muerte, no iban a caer, iban a estar obedientes, inocentes. Bueno, pare. En la formación de parejas del pacto anterior, les ordenó Dios que se reprodujeran sexualmente. ¿Sí o no? Parejas, multiplíquense, les digo. ¿Tendrían hijos? Y me estoy refiriendo a las parejas antes del Edén. ¿Tendrían hijos? Seguro. Si estaban perfectamente hechos y eran sexuados. Ahí no había dolor en los partos.
ni molestias en los embarazos. Por eso cuando cayeron, dijo, ahora sí le van a tener dolores. Porque habían habido antes partos y embarazos. Qué alegre, ¿verdad, hermanas? Sin dolores. Bueno, entonces la primera fase, Dios hizo que se reprodujeran en el huerto Adán con Eva, sin caída. Ahora, ¿habría habido hijos? Yo estoy hablando del Adán y Eva sin caída. No me diga Caín y Abel, porque ellos nacieron después de la caída. ¿Habría habido hijos antes o no? Sí, porque les digo que se multiplicaran. Ahora, ojalá nuestros hijos nacieran como nacieron los hijos de Adán y Eva antes. Pero ahora nacen con dolor. Y con dolores en la madre, porque los dolores del embarazo son de la madre. Y los de parto son de los dos, madre e hijo. Solo se escapa el marido. Por eso el marido cuando le dice a la señora, vamos a tener más hijos, así pues como a él no le duele. Aleluya. Mire, está muy serio, hermano. ¿No le damos un aplauso al Señor? Mire el problema de aplicar consecuencia en un pacto con otro pacto. ¿Quién dice ahora que el matrimonio no se puede disolver? Si no estamos en la inocencia del Edén, en donde fue esa orden. Ahora hay divorcio, dijo Cristo. Al principio no. Hay quienes dicen y gritan, no hay divorcio, hay una iglesia entera que grita, indisolubilidad del matrimonio. No es bíblico. Porque el que puso el divorcio fue Dios por la dureza de los hombres caídos. Entonces, también me dicen, hermano, unos dicen, qué alegre, va a ser eterno el matrimonio de aquí, ¿verdad? O va a ser temporal. Temporal le dice uno, qué bueno, dice. Otro que está feliz con su mujer dice, vaya, va a ser eterno. Pero ninguna de las dos cosas es verdad. Oiga bien. Depende de qué pacto. Ahora, si usted habla de matrimonios eternos, ahora está equivocado. No hay. Ahora lo casan a usted hasta que la muerte lo separe. O lo cambien su cuerpo y se lo lleven. Muy bien. Pero irá a haber en el futuro matrimonios eternos. A ver quién contesta. ¿Amén qué? ¿Amén sí o amén no? ¿Sí? Vaya, mire, cuando Dios hizo el matrimonio de Adán y Eva, eran sin pecado. Entonces, cuando restaure el paraíso de Adán y Eva, va a volver a seguir funcionando el matrimonio que hizo en el Edén primero. Ahora, los que no seamos adámicos, sino cristianos, al ser llevados a la eternidad, no vamos a estar en ese nivel. Porque nosotros que resucitamos de entre los muertos, ni nos casamos, ni nos damos en casamiento. Pero los que van a restaurar en el Edén eterno, se van a volver a casar. Porque Dios instituyó el matrimonio para siempre. El pecado lo destruyó momentáneamente. Pero quitado el pecado, el Señor dará otra vez el Edén. Por eso, el Edén restaurado es el que le van a devolver a Adán. A Adán no le devolvieron el paraíso perdido. Ya no regresó. Pero le van a dar el Edén eterno.
Ahora, ¿cómo va a estar Adán en el Edén eterno? Va a estar como estaba antes de caer, en el Edén primero, restaurado. Así que nosotros vamos a ver a Adán en la eternidad, lo vamos a ver en el paraíso. Hermoso, qué monumento de hombre sería, ¿verdad? Y vamos a ver a Eva, qué monumento de mujer sería. Y los adamitas restaurados van a decir, ¿y esos dioses en forma de hombres, quiénes son? Ellos son mi iglesia, va a decir Cristo, mi esposa. Y Adán y Eva van a decir, ¿y por qué tienen ellos ese privilegio? Porque son de otro pacto. Y la nación que va a estar gobernando en la eternidad a Israel, los que van a estar gobernando Israel van a ser los 12 apóstoles del Cordero. Pero van a estar diferentes a los adamitas y diferentes a los de la iglesia, pero todos en el reino eterno. Y entonces van a decir los adamitas y los de la iglesia, ¿y estos de Israel qué son? ¿Qué nación es esa? El Israel de Dios. ¿Y por qué no estamos como ellos o ellos como nosotros? Porque no es el mismo pacto. Por eso en la eternidad van a haber muros para no confundir a todos, sino según sus gremios. Y unos van a estar del Israel de Dios, otros de los Adanes restaurados y otros del cuerpo místico de Cristo. Por eso Cristo dijo, yo voy a preparar lugar para ustedes, para que donde yo esté, ustedes, los míos, estén conmigo. Diría el Padre, y los del Padre van a estar con el Padre. Y los de Israel con los de Israel. Y los de Adán con Adán. Juntos, pero no revueltos. ¿Me estoy explicando, no? Vale, dejemos el Edén futuro. Eso vamos a ver después. ¿Qué contiene este pacto de Adán con Dios antes de caer? Primero contiene, yo apunté aquí porque es mucho, apunté lo siguiente. Tienen un árbol de prueba, cosa que no tenían antes los humanos. Ahora les ponen un árbol, no coman de ese árbol, porque el día que comen, oigan la palabra original, muriendo, morirán. Parece que no se entendía. En nuestras Biblias ya no lo traducen últimamente así. La Biblia antigua dice, porque muriendo, morirán. ¿Sabe qué quiere decir? Muriendo físicamente, mal con Dios, se morirán eternamente. Por eso nosotros los cristianos, o cualquiera de ahora, podríamos morir, pero no muriendo moriremos, porque ya la muerte eterna no nos alcanza, pero nos puede alcanzar la física. Pero eso no es muriendo moriremos. ¿Ok? ¿Me expliqué? Bueno, si no, pregunta después. Muy bien. Ahora, ¿qué otra condición? Sujetos a la prueba. Quiere decir que el pacto de Adán con Dios era condicional. Si obedeces a Adán, te quedas permanente, indefinidamente en el Edén, casado y todo. Si no me obedeces, te echo. Y puede ser que si te mueres mal conmigo, menos mal que se arregló en el altar, Adán. Pero si hubiera muerto sin arreglo en el altar, muriendo, hubiera muerto. Pero solo murió. Y antes de morir se arregló en el altar. Entonces lo perdonaron y está esperando el Edén eterno.
Adán. Estamos hablando de Adán, no de usted y yo. Usted no es adamita, ni yo tampoco. Yo soy cristiano. Cristianito. Ahora, volviendo al pacto de Adán, ¿qué otra condición le puso? Poblar la tierra. ¿La poblaría? Seguramente que empezó, cuando empezaron a multiplicarse. Entonces había hijos antes de caer. Porque si no, esa hubiera sido la quiebra del pacto, no reproducirse. Muy bien. ¿Qué otra cosa le pidió? Que desde el Edén, en victoria, él tomara el resto de la tierra. Eso no lo logró porque en eso cayó Adán. Y más bien el diablo lo tomó a él, ¿verdad? Ahora, le advirtieron que el diablo no entraría al Edén. Entonces el diablo, como es astuto, dijo, yo no puedo entrar, pero voy a enviar uno que me lo voy a ganar, que sí entra. Por eso el diablo acecha a los que están adentro, para usarlos adentro del huerto de Dios. ¿Quién era el que estaba entrando al huerto de Dios? El ángel de Jehová, un ángel de Jehová que acompañaba y cuidaba y cubría a Eva y a Adán. Era embajador de Dios, hermoso, tremendo, pero que el diablo se lo ganó afuera, desde afuera. Se lo ganó. Y como no le cambió, aquí tengo el tiempo, ya. Está bien ahora. Muchas gracias, de todos modos. Creo que está bien, ¿verdad? No, pero es que no le habían puesto. Sí. Me faltan 8 minutos, 10 minutos. Bueno, no nos peleemos por el tiempo, porque tenemos la eternidad. Bueno, entonces oigan esto, hermano, por favor. Por favor. El reloj me descontroló. Bueno. Entonces, le pidieron que... Satán conquistó a la serpiente afuera, aunque digo al ángel, y lo volvió serpiente, con mensaje de él. Pero como tenían la forma hermosa, Eva no distinguió por lo hermoso que se había cambiado por dentro. Por eso los Nefilim eran hermosos, pero para hacer caer, para los que solo se fijaran en la hermosura, como los que se casan o las que se casan y solo ven la figurita linda del muchacho y por dentro es más feo que la noche, por ver solo la figura. Entonces Eva vio la figura, ángel. Por eso dice que el diablo se transforma en ángel de luz. Entonces, como no podía entrar, se metió en la serpiente y entró en la serpiente al huerto. O sea, disfrazado, es decir, forrado. Eso se llama el primer medium. Entonces, como no distinguió Eva, creyó que le seguía hablando el embajador de Dios. Y no sabía que era el embajador ahora del diablo. Entonces, hermano, dentro del huerto de Dios, estamos obligados a discernir, porque hay dos voces, dos actuaciones, disfrazada una y legítima la otra, la de Dios y la del diablo. Entonces, ¿qué vamos a hacer cuando dentro del huerto, dentro de la congregación de Dios, nos llega una manifestación o un mensaje
que parece de Dios y resulta que es del diablo. Lo tenemos que discernir. ¿Quién me está hablando? ¿La serpiente o Dios? Porque imita a la serpiente. Tenemos que coger pruebas para que sea Dios. Porque si no, cogemos por mensaje de Dios el mensaje de la serpiente. Bueno, cayó Eva con el engaño. Eva fue engañada. Pero Adán, con conocimiento, cayó. Mire, llegó Eva con la fruta. Y le dice a Adán, fíjate que parece que Dios envió mensaje nuevo. Porque dice que sí se puede comer. Y era el diablo que había mandado el mensaje. Entonces, se puede comer. Bueno, mira, yo estoy comiendo a Adán y no me muero, mira. Entonces ese mensaje está más fresco. Dame pues. Entonces, oiga bien, hermano. La mujer ya estaba caída cuando llegó con Adán, porque había comido. Entonces, Adán vio a la mujer comiendo y la mujer estaba puesta para que con Adán tuvieran diálogo y tomaran en cuenta a la mujer, porque no la hizo inferior, sino que la hizo con otro propósito. Entonces, antes de caer Eva, oír a Eva no era problema. Atender los consejos de la esposa no era problema. El problema fue que atendió los consejos de la mujer caída. Algunos machistas dicen, ya ven, no hay que oír a la mujer, porque oíste la voz de tu mujer. Pues sí, pero era una mujer caída. Pero oigamos los consejos de la esposa no caída. Esa es la fraternidad del matrimonio, la comunión del matrimonio. Ahora, fíjese bien, ¿por cuánto oíste la voz de tu mujer caída y despreciaste mi voz? Adán, dijo Dios, de hecho, te condeno eso. Bueno, quiere decir que la culpa de Adán era peor porque desoyó a Dios por la voz de una mujer caída. Insisto, caída. Porque cuando le habló Eva, Adán ya tenía el bocado tragado. Entonces lo que está prohibido es oír a la mujer caída. Ahora, si una mujer está en armonía con el esposo y con Dios, hay que oírla porque es como consejera. No es ejecutiva, pero es consejera. Y a veces los consejos de la mujer son mejores que los que tiene el varón en la cabeza. Amén. Amén, gloria a Dios. Ahora, noten una cosa, hermano. Por eso interpretemos en el Nuevo Testamento. Yo no permito que la mujer enseñe caída, en rebelión con el marido. Por eso debemos leer en la carta de Pablo, yo no permito que la mujer enseñe tomando autoridad sobre el varón. Pero si no toma autoridad sobre el varón, que enseñe. Porque aquí la enseñó a Apolos, pero no tomó autoridad sobre su esposo. Llevó a Aquila para que estuviera con ella, enseñaron juntos a Apolos. Luego entonces la mujer sí puede enseñar bajo sujeción del varón. Esto es doctrina apostólica sentada en la Biblia, no que la esté sentando yo. Bueno, muy bien.
¿Me expliqué, hermano? Ya voy a terminar para las preguntas. ¿Qué otra cosa le pidió a Adán antes de caer? Que gobernaran juntos con Eva. Pero note una cosa, hermano, que gobernaran juntos con Eva cuando Eva y él se casaran. Porque estaba gobernando solo Adán. Mientras le hicieron a Eva. Cuando ya le hicieron a Eva y se la dieron, que gobernaran juntos. Entonces, la iglesia, que es la Eva de hoy, no puede gobernar sino hasta que se case con el amado. Pero hay quienes quieren gobernar sin el amado ya al mundo. Porque somos la esposa somos la Eva de Adán. Muy bien, pero no nos hemos casado. La novia no puede gobernar. La novia no va a decir con el amado rico antes de casarse, ¿y dónde están nuestras propiedades? No puede decir, ¿verdad? Pero cuando ya se casa, ya puede decir nuestras propiedades. Ya están casados. Ya tiene derechos. La novia no, porque puede ser que se quede con los colochos hechos. ¿Cierto? Muy bien. Entonces, se borran muchos tabús, hermano, con esto. También le dijo que dominaran a los animales, o sea, que los animales les entendían a los hombres antes. Les dijo que labraran la tierra, la que no se podía labrar afuera del Edén. Les dijo que no sudaran, o sea, iba a ser trabajo suave, sabroso y no oneroso. Les dijo que no comieran del árbol para no morir. Les dijo que al morir, al comer caerían. Y esto más, para los que no comen carne hoy, vegetarianos. Esta pareja era vegetariana mientras no cayó. Y los animales felices porque no los mataban, porque no había que comer carne. Pero eso fue en el pacto edénico. Ahora, después del diluvio, Dios dijo, ahora coman de toda carne. O sea, que si nosotros no respetamos los pactos, el vegetariano dice, yo soy más santo porque en el principio no había carne, yo no como carne. Muy bien. Pero después después del diluvio, y ahora estamos después del diluvio, que comiéramos carne. Entonces, si estamos confundiendo los pactos, una parte dice no coman carne y otra parte dice coman carne, ¿en qué quedamos? Depende del pacto. Bueno, pero hay otro detalle, hermano. Aparte del vegetarianismo, el casamiento perpetuo no existe para todos. La indisolubilidad del matrimonio existe hoy. La disolubilidad. Disolverse puede hoy. Antes no, porque había inocencia, no había caída. Entonces, no pueden decir ahora que como una iglesia que dice que no hay ruptura de matrimonio. Pues hay, claro que hay. Fíjese que una vez me dijo uno de ellos, me dijo, mire, ¿usted cree que se puede disolver el matrimonio y haber otro casamiento después? Sí, creo. Me dijo, ¿usted no sabe que Dios repudia el divorcio? Entonces yo le dije, yo le voy a hacer otra pregunta, antes que le conteste esa. ¿Quién fundó el divorcio? Me dijo,
Moisés me dijo. Ah, sí, pero las órdenes de Moisés, ¿de quién venían? De Dios. Entonces, cuando Moisés puso el divorcio, casi por cualquier causa, en el caído, pues, Dios dijo que no se podía por cualquier causa, pero que sí podía disolverse por alguna causa. Por ejemplo, cuando hay adulterio. ¿Ok? Va, eso no se puede aplicar en el pacto del Edén. Porque en el Edén, además no había otra mujer, ¿va? Para infidelidad. Aunque hubieran querido, no hubieran podido. ¿Estamos de acuerdo? Mire el ejemplo que nos da Cristo. Nuestro Señor viene, trae el mensaje, se está preparando para el mensaje al mundo y espera el Jordán. 30 años. Cualquiera diría en 30, bueno, saque la deducción. En 3 años, mire lo que hizo el Señor, hermano. ¿Qué hubiera hecho en 30 años? ¿Usted se imagina que le hubieran dado una media hora de televisión? ¿Que le hubieran dado una hora en radio? O sea que el Señor sabía que no era la metodología humana ni el tiempo del hombre el que mandaba, el que comandaba las cosas. En su tiempo todo, ahora ustedes están ya, les dice a sus discípulos, van a predicar a todas las naciones, evangelización al mundo, pero, esperen el poder que Dios les va a dar. Esto nos eleva a un plano en que la iglesia no tiene una misión natural. De otra manera, pues no hay necesidad de ir a traer el poder. ¿Qué le parece? Ahora bien, esta iglesia alcanzaría una evangelización de varios niveles. Por ejemplo, el primer nivel, como eran parte de la iglesia, usted sabe, los discípulos del Cordero, antes de la cruz, eran parte de la iglesia o iban a ser parte de la iglesia. Pero cuando fueron discípulos de Cristo, evangelizaron Israel. Era un evangelismo nacional. Ese es un nivel. Fue un nivel de aquel tiempo cuando el reino era ofrecido a una nación. Ese reino ofrecido a una nación no se ofrece ahora a ninguna nación. ¿Lo oyó? ¿Habrá alguna nación que le están ofreciendo por separado el reino, aquel reino que le ofrecieron a Israel cuando Cristo vino? No, hermano. Ahora el asunto pasó de una colectividad nacional a individuos donde estén. ¿Qué le parece el cambio? Parece que ahora como que de una nación pasó a una persona como que se hubiera empequeñecido, pero no, porque ahora es a cada persona donde esté, quien sea y de la raza que sea. Ya no. Para el hombre, en cuanto al discernimiento, porque puede hacer que la mujer no necesariamente esté caída, sino confundida o no entiende a donde puede aconsejar a su esposo y que tenga discernimiento. El ejemplo lo tenemos en Ananías y Zafira. La mujer estaba caída, porque estaba caída transgrediendo, repudiando al Espíritu Santo, engañando al Espíritu Santo. Entonces, Ananías oyó la voz de Zafira y los dos cayeron en juicio. Mire, lo que quiero yo diferenciar más que todo con esto es que la mujer no es un objeto, es una compañera que puede dialogar, que puede aconsejar, que puede hacer criterio y entre los dos gobernar a los hijos, porque no se pusieron a gobernar el uno al otro, sino cabeza el varón que toma decisiones, pero en conjunto están gobernando, porque están casados. Entonces, quiere decir que cuando uno dice, usted cállese porque es mujer, a la mujer la está dejando.
porque la mujer no es inferior, es género diferente, pero no inferior. Porque si vamos a inferioridades por lo que hace o no hace una mujer, miren la inferioridad de nosotros. Nosotros no podemos tener hijos y embarazarnos. Ellas sí, entonces son más que nosotros. No, su función es diferente y la mía es diferente, pero somos semejantes. Aquí se acaba el machismo. El machismo desde el púlpito es odioso para Dios, porque la mujer fue hecha a la semejanza del varón. Lo que sí no podemos es hacer la ejecutiva de nosotros, los varones, porque por cuanto oímos un mal consejo de una mujer, podemos caer, pero también podemos caer por el mal consejo de un hombre. Ok. Hermano apóstol, yo tengo una pregunta. Primera de Corintios capítulo 15 dice, en el primer Adán todos mueren y en el posterior Adán todos serán vivificados. La pregunta es, si Adán fue rehecho y se le dio el privilegio de reivindicarse, ¿será que nosotros en esta creación aquí estamos con el privilegio de reivindicarnos y así volver al pastor de nuestras almas? Y fuimos de esa estirpe del primer Adán que fue rehecho. Nosotros somos adámicos, o fuimos adámicos, pero en la redención de Cristo pasamos de adámicos a Cristo. Ahora, en Cristo somos rehechos para eternidad, pero si no entramos en Cristo y morimos como Adanes, sin redención, muriendo, moriremos como los Adanes. Tenemos que pasar de la raza adámica a la raza de Cristo o de Dios en Cristo, siempre por Cristo. Por eso el Evangelio es cristocéntrico. ¿Puedo agregar algo? Por eso en el capítulo 18 de Génesis, cuando la divinidad llegó en 3 personas a Abraham. Oiga bien, la divinidad, porque Dios llegó, pero eran 3 personas. Sin embargo, Abraham, aunque eran adorables los 3, adoró uno, al Padre. Mientras los otros hacían trabajos anexos. Bajaron a Sodoma, redimieron, etcétera, pero no para que los adoraran a ellos. Abraham se quedó adorando a uno, al que no fue mandado, porque Dios no se manda a él para ir. Mandó 2. Para hacer la redención de hoy, mandó 2. Al Hijo y al Espíritu Santo. Pero él se quedó arriba, adorable. Ahora. Y los otros 2 llevan adoración al Padre. Vemos al Hijo cantando en la congregación al Padre. Y la adoración al Padre es en el Espíritu. Entonces, ¿dónde está el centro de adoración? El Padre. En el nombre del Hijo y en el ambiente del Espíritu. Dicho está. Bueno, usted explicaba que Adán no fue hecho en el Edén, sino que fue hecho afuera y pues puesto en el interior del huerto. ¿Será aplicable que Jesucristo también no fue hecho en María, sino que fue puesto en María en ese sentido? Sí, fue incubadora María. Al niño no lo hace la incubadora, lo pusieron ahí. Cristo habitó el vientre de María, pero no participó María en la concepción del Hijo. Solo participó el único que engendra, el Padre.
El Altísimo engendró, el Espíritu Santo hizo la tarea y concibió, y María prestó su vientre de incubadora. Hermano Otto, a su izquierda. ¿Estaba Luzbel presente cuando fue creado el hombre Adán? Luzbel estaba en el ambiente porque parece que estaba en los aires, en saber cuál será su sede, pero él estaba viendo la creación de Adán. Porque la pregunta es, ¿estaría Luzbel? Sí, claro, si Luzbel es antes. Estaba caído, ya era Satán. Entonces le dio envidia ver la creación de Adán. Como que intuyó que si Adán lo iba a humillar a él. Entonces trinó los dientes y los tenía. Y dijo, a este lo termino yo. Y por poco lo termina. Seguimos. Amén. Gracias. Buenos días, hermano apóstol. Dice la pregunta, ¿se puede pensar que hoy estamos en un pacto de restauración para llegar a ser iglesia? No se meten otros pactos. Vamos a verlos más adelante. Solo vimos un pacto ahora, o dos, ¿verdad? Pero no hable todavía de pactos hasta que no los expliquemos. Ahora estamos, para que no se vaya molesto el de la pregunta, estamos en el pacto nuevo. Amén. Bueno, otro dice acá, si en el Edén no había pecado y había luz, Eva aún no estaba contaminada. ¿Por qué no pudo discernir que el mensajero de Dios no iba de parte de él, sino era de Satanás? Bueno, yo le voy a preguntar a Eva cuando llegue allá, ¿qué le pasó con su discernimiento? Pero también nosotros no. Y el capítulo 22 de Apocalipsis es exactamente, amarra el capítulo 1 de Génesis, el 22, cuando aparece ahí un huerto restaurado y está el árbol de la vida que sería Cristo en ese en el último Edén. Exacto. Entonces, si es la restauración del huerto, del primer huerto, está dibujando exactamente ahí el huerto restaurado. Sí. Ahí está el árbol, en el árbol que es Cristo, estamos nosotros. En el árbol. Ajá, estamos metidos. No nosotros. en el huerto. Exacto. En el huerto está Adán restaurado, su simiente y todas las naciones alrededor. ¿Podría ser así? Mira, es que tendríamos que hacer un esquema. Mejor si lo hacemos. Un círculo grande, si es que hay crayona, aquí está. Un círculo grande. Ese es el reino de Dios eterno. Y hacemos 3 rueditas diferentes dentro. No, muy chiquitas. Sí, chiquitas. No concéntricas. 1, 2 y 3. Espérate. Es que si no lo hacemos así no lo entendemos. 3 rueditas. 1, 2 y 3. Ok. Esta ruedita, esta grande, es el reino eterno. Pero estos son los pactos que no se han concluido. Por ejemplo, el número 1, ponerle ahí reino eterno. Aquí número 1, ponerle Edén. No, perdón. Ponerle a este 2 y 3, ¿verdad? El 3 es iglesia. El 2 es Israel de Dios. El 1, hijos de Dios. Bueno, ya van a ver qué contiene esto. Entonces, la punta del huerto del Edén, que se perdió, es aquel número 1. Entonces allá se restauró el Edén, y allá hay Adanes restaurados, Evas restauradas, sexuadas, reproduciéndose. Ahí es el matrimonio perenne, reinaugurado, porque el primero caducó por muerte. Ahora, ¿de dónde viene la pita de este otro?
del Israel que se perdió. Pero el remanente aquí va a recibir las promesas en el reino eterno. Sí. Y el otro viene de la iglesia aparente, de la cual la iglesia verdadera fue el remanente que va a alcanzar todo. Porque solo los remanentes van a alcanzar. Por eso dice de Israel, será salvo Israel, pero solo el remanente dice. Sí. Será salvo el remanente de aquí y los demás eliminado. Será salvo el remanente de aquí y los demás eliminados. Ahora, ¿por qué van a ver aquí, estos son célibes? Porque estos no se casan ni se dan en casamiento. Estos van a estar gobernando. Ponele por favor, sacerdotes de Israel. Arriba, sacerdotes de Israel, en el 2. Sacerdotes de Israel. Esos son los sacerdotes eternos, porque estamos en el reino eterno, ¿no? Los de Sadoc. Ya no los de Abiatar ni los de Aarón. Sadoc. Vale. Pero aquí ponele reyes. Sacerdotes y reyes. Reyes y sacerdotes. Porque es el orden de Melquisedec. Oiga bien esto. Estos son reyes y sacerdotes. Los reyes, los que no perdieron la corona llegaron a ser reyes de la iglesia. Reyes. Mira que ninguno tome tu corona. No, esos son los súbditos del reino. Entonces, pero estos, al alcanzar, como somos sacerdotes según el orden de Melquisedec, pero al alcanzar coronas, somos reyes y sacerdotes universales. No. El reino de sacerdotes sería que todos aquí fueran reyes. Este es el reino de sacerdotes. Este es el de sacerdotes nada más. Gobernantes de un pueblo. El Israel de Dios. Pero estos van a ser súbditos. Porque no conservaron coronas o no las ganaron porque tienen pacto que cumplir. Si no, ¿dónde se va a cumplir el pacto del Edén final? Ahora, hágame favor, si el diablo le estropeó que Dios hiciera su voluntad en estos finales, entonces el diablo deshizo los trabajos de Dios. No los va a deshacer, los va a hacer Dios como Él dijo. Solo que a su tiempo para eliminar la basura. Entonces ya está. Entonces no podemos decir, cuando nosotros caminemos aquí va a estar el verdadero celibato de estos. ¿Por qué este celibato? Porque el ágape de estos será tal que ignoraremos el eros. No es ahora aquí. Ahora, noten una cosa. Un hermano vio que en este reino hasta los animales hablaban. De nuevo, también los animales van a ser restaurados a su nivel de animal. Solo la iglesia fiel. Eliminada. O súbditos. Depende de la caída que han tenido. Ahora noten algo más. Cuando estemos, acuérdense que Cristo dio los niveles. Cuando Cristo salió con 6 compañeros, dice Hebreos que Él fue ungido con ungimiento de alegría, más que sus compañeros, porque Cristo siempre estuvo en ágape. Por eso ignoró el amor de las mujeres. Sí.
Ahora, note. Los demás compañeros, como no estuvieron en Agape, cayeron. Por eso dijo, todos los que vinieron antes que yo, dijo Cristo, ladrones y robadores son. Por eso cuando un espíritu malo es echado fuera, va a traer 7 peores. Porque los que cayeron traen desprestigio al ministerio, pero los fieles los rehabilitan. Que caiga un ministro no quiere decir que todos los ministros van a caer. Que haya un ministro ladrón no quiere decir que todos los ministros son ladrones. Ok, pero hay algo más. Entonces, cuando estemos en este, ¿qué va a pasar con los de el reino de súbditos que van a estar reproduciendo si los que nacen ahí tienen que estar arreglados? ¿No estarán todavía arreglando gente aquí y por eso hay murallas dentro del reino eterno? Para que miren quién entra y quién sale. ¿No será que como en el mundo hoy ya hay salvos, ya hay perdidos civilizados y perdidos de taparrabo? ¿No será que aquí van a haber grados y los únicos intocables en su posición van a ser estos? Que Dios juró por su nombre y por él mismo que en este pacto no habría más pruebas. Pero en estos, a saber. Porque yo creo que sí le ofrecieron al Israel de Dios una nación eterna. ¿Sí o no? No, digan con seguridad, ¿sí o no? Pero no le ofrecieron lo mismo a los que están naciendo aquí o reproduciéndose aquí, que los tienen que probar. No será, hermano, como en un colegio, así lo entiendo yo, que esto será como en un colegio, que hay clase en un cuartito aparte de parvulitos, de secundaria y de universidad. En el mismo colegio hay clases avanzados, retrasaditos mentales. Bueno, dejémoslo ahí. Hermano, disculpe, el meollo creo que del mensaje de hoy o de la enseñanza consistió, según mi parecer, en no estar confundiendo actividades de un pacto y traerlas a otro, ¿verdad? Mi pregunta es, ¿qué hace un Melquisedec, sacerdote de un pacto diferente por cuanto ministró el pan y el vino, en un pacto en donde solamente era otro pacto, pues? Sí, pero ¿qué hace un David comiéndose los panes sí, en el templo si estaba en la ley? Porque el pacto Esa nuevo, es mi pregunta, hermano. Porque el pacto nuevo, anula los otros cuando conviene a este pacto. Por ejemplo, David no transgredió sino la ley de Moisés, pero la necesidad lo metió en el nuevo pacto, en un chispazo del nuevo pacto, porque era figura nada más. Él nunca fue del nuevo pacto, pero va a ser del nuevo pacto. Ahora, Melquisedec era sacerdote del Altísimo. Entonces él podía ir a alumbrar cualquiera de los pactos que hubiera en la tierra y hacer figuras y todo lo que quisiera, porque era sacerdote universal. No era sacerdote arónico, era como Cristo, si era Cristo preencarnado para mí. Entonces él podía venir a ver sus creaciones disfrazado de humano, disfrazado de esto, del otro, del otro, del otro.
¿Otra pregunta? Hermano apóstol, perdone. El capítulo 3 de Génesis, verso 1 dice, con que Dios os ha dicho no comeréis de ningún árbol del huerto. Se ve que hay una plática de la serpiente con Eva. Mi pregunta es, ¿podemos intuir que Satanás supo del pacto que Dios había hecho con ellos porque ella había Claro. tenido coloquios antes? Con No, él? además tenía buenos oídos para oír lo que estaba haciendo Dios después. Él estaba dándose cuenta, hicieron un arreglo, bueno, vamos a ver si lo cumple. Y empezó a fastidiar al hombre. Por supuesto que sabía todo eso Luzbel o Satán. Por eso tengamos cuidado, porque Satán sabe mucho más de lo que nosotros nos imaginamos. Y sobre todo de nosotros, sabe nuestras debilidades. No las comentemos mucho porque el diablo oye. Hermano Otto, por favor, declárenos cómo se ¿Dónde está? procrearon. ¿Dónde está? Declárenos cómo se procrearon Adán y Eva antes de la caída. ¿Cómo se qué? Se procrearon. Y si Adán y Eva antes de caer, sus hijos también fueron sacados juntos con ellos. Bueno, no esperaba esa pregunta, pero es cardíaca. Para copiar a no sé quién. Ya todos lo miraron, ¿verdad? Bueno, procrearon Adán y Eva sexualmente. Porque la no caída, cuando estaban inocentes, no quiere decir que no tenían relación sexual, porque la relación sexual no es pecado. Entonces, procrearon sexualmente. Pero los hijos de antes de la caída eran inocentes también. Después de la caída procrearon sexualmente, pero hijos caídos. Entonces, la tercera parte de la pregunta, ¿qué se hicieron los hijos inocentes que nacieron antes de la caída de los padres? Se los llevaron. Es el primer arrebatamiento. Amén, hermano. Aquí hay una pregunta que dice, le pusieron, por favor, léanla, hermanos. Dice, ¿qué se puede hacer con las hermanas que enseñan y no se quieren arreglar con sus esposos? Bueno, es muy buena pregunta. Que se tapen los oídos las hermanas. Igual que el varón. Si el varón no tiene en orden a sus hijos, tampoco puede enseñar. Pero si la mujer está mal con el marido, cualquiera que esté mal, sea hombre o mujer, no puede enseñar, no debe enseñar, porque no tiene autoridad. Ahí está la respuesta. Amén, hermano apóstol, acá siempre. Dice, ¿qué tipo de receptor? Perdón, aunque la pregunta debe ir dirigida, porque han de haber visto alguna mujer insujeta que enseña. Esa va por su cuenta y riesgo. Amén. Hermano apóstol, dice acá, ¿qué tipo de receptor tendría Adán para escuchar la invitación a la desobediencia? 2 orejas igual que nosotros. Y 2 ojos porque vio la fruta bonito. Los sentidos naturales, que por no ejercitarlos en el Espíritu de Dios, no distinguió. Veo por ahí alguna mirada ansiosa. Aquí no. Hermano Otto, mi pregunta es basada en una premisa. Si una persona al llegar a Cristo estaba divorciada, como las cosas viejas son hechas nuevas, se anula y puede él volver a casarse, porque no valía lo que hizo antes de Jesús. Ahora, O lo hizo ciego, ¿verdad? o lo hizo ciego, pero si una persona llegó casada, ¿por qué vale ese pacto y se anula el otro? Porque Dios incluye en los siguientes pactos lo que va a permanecer incólume. Por ejemplo, dice que respetemos los pactos,
¿Por qué en un lado de pactos antiguos, Antiguo Testamento, dice una cosa y luego en el Nuevo Testamento no la ratifica? Entonces no sigue funcionando. Por ejemplo, ya lo dije en algún lugar, los 10 mandamientos se repiten, se ratifican en el Nuevo Testamento, no, en el Nuevo Pacto. Porque el Nuevo Testamento incluye los evangelios, ahí todavía no es Nuevo Pacto. Nuevo Pacto es hasta la resurrección de Cristo, porque el Nuevo Pacto funciona hasta que muere el testador. Bueno, entonces, no me encuentran ustedes en el Nuevo Pacto una sola orden de guardar el día sábado. Pero sí me encuentran las órdenes para guardar los otros 9 mandamientos del Decálogo. 9, no 10. Vale, entonces el matrimonio lo ratificó Dios para el Nuevo Testamento porque dijo que las autoridades eran autoridad para él delegada y no están siendo autoridades de la iglesia, autoridades del mundo que hacen casamientos en el mundo. Entonces lo reconoce el Señor. Si no, tendríamos que volvernos a casar todos aquí en Cristo. Pero desconoce lo que está malo. Si algo se hizo malo, lo anula. Si alguien se hizo bueno, lo acepta. Entonces, por ejemplo, viene una persona divorciada que se divorció mal en el mundo, pero era ciego. Entonces le dice, bueno, ahora que tienes luz, tú vas a fungir en el matrimonio, en esta y esta, porque estás casado. Pero si aquel matrimonio fue adulterado allá, entonces lo anula. ¿Para qué se va a complicar la cosa? Lo anula. Pero lo acepta, si lo aceptan ellos por convenio y pacto que hicieron allá cuando eran súbditos de la ley del hombre. Él respalda las disposiciones de los gobiernos humanos hasta donde no vulneran sus principios. Entonces, quiere decir, si no, hermano, procedamos ahorita todos. Yo me casé en el mundo. Usted no sé. Pero los que nos casamos en el mundo, volvámonos a casar. Pero no, porque ya está aceptado aquel pacto en lo bueno que se pudo haber hecho. Ahora, si hay algo malo, digamos, Dios lo anuló porque todo estaba malo. A lo bueno, pues saquemos de lo bueno examinándolo todo, saquemos lo bueno. Entonces Dios habilita el matrimonio dentro del nuevo pacto, siempre que se conforme a sus principios. Si no, no. Por eso en Cristo, nuevo pacto, no acepta divorcio, sino solo por una causa. Por infidelidad de una de las dos, o de los dos. Mateo 19, Mateo 5 o Mateo 19. Amén. ¿Está Gracias. bien? Amén. Más o menos, ¿verdad? Difícil la pregunta. Bueno, ¿algo más? Me quedan 5 minutos. Hermano, si hay divorcio en el matrimonio, ¿se pueden volver a casar o se quedan sin casarse? Y si están casados, ¿qué cargos pueden desempeñar en la iglesia? Bueno, si está aceptado el orden divino en el nuevo pacto, todo cargo. Porque lo que no se acepta es cuando tienen 2 mujeres o 2 varones. Cuando dice que sean maridos de una sola mujer, los diáconos, los presbíteros. Quiere decir que lo que anularía sería la infidelidad ahora. Pero si no hay infidelidad y alguien se separa, el que se separa contra los principios divinos y abandona el hogar, atención, atención, si se abandona el hogar y se vulneran los principios divinos, ahora en Cristo, el que abandone el hogar queda anulado para Dios. El otro queda inocente, porque ¿qué culpa tiene que lo abandonaron? Aquella no se puede casar, si ella fue la infiel. Este sí se puede casar si se divorcia.
Ahora, si no, por favor, quiero hilarlo bien porque eso es difícil. Mire, déjenlo que se vaya si se va al infiel, dice. 1 Corintios 7. Pero dice que el que fue infiel se queda anulado. Ese sí no se puede volver a casar. Ahora, a mí me han contado casos, por ejemplo, fíjese que a los 19, 20 años me dejó el marido. Era el mundo, y solo peleando, y no aguantó más y se fue, y me abandonó. Esa mujer que no tiene culpa que la hayan abandonado, ¿se podrá divorciar y volverse a casar? Para mí que sí. Siempre que se demuestre que no fue ella la que lo echó. Porque por eso dice la Biblia, no se separe del bandido ese. Si él la abandona, que la abandone, dice. Ahora, cuando dice quédese sin casar, es cuando no se puede establecer el divorcio. Solo sepárese. A veces recomendamos sepárese para que tal vez esa sacudida le sirve al otro para que no esté malcriado, ¿eh? Pero nunca podemos aconsejar un divorcio. Eso sí que peleamos hasta el último momento, no divorcio, no divorcio. Ahora, si el otro en esas habladas de no divorcio, la dejó, la abandonó, la dejó tirada, sin tener culpa usted, queda libre. Hermano Otto, disculpe, en la Biblia de las Américas y en la Peshita y en algunas otras, dice que no puede haber divorcio a menos que sea por causa de infidelidad. Ahora, cuando vemos a Pablo hablándole a Timoteo, dice, por ejemplo, que el que no provee para los suyos es peor que un infiel. La fe negó. Mi pregunta ¿es solamente por adulterio? ¿Para dónde me llevas? Sí, mi pregunta ¿es solamente por adulterio que se puede dar un divorcio o por fornicación o por... De los 5. Según de Corintios 11:14. Bueno, hay una sorpresa que les tengo. Encontré un versículo y ahí vamos a cerrar. Si hay más preguntas, las vamos a contestar por radio. Hay un versículo en Isaías que dice en algunas versiones, me refiero a Isaías 8, 19 y 20. Isaías 8, 19 y 20. No, pero no ese es el punto. El punto es que en alguna versión me parece que la Biblia habla, Dios habla hoy. ¿No tienen la Dios habla hoy? Bueno, dice así. No consultes con los muertos, porque los muertos te van a confundir. Bueno, entonces, ¿quién dice que no se puede? No, una cosa es que no se debe hablar con los muertos, espíritus de los muertos, pues. Por eso Dios lo prohíbe. Pero otra cosa es que sí contesten los espíritus. Ahora, fíjense bien, en esta versión que yo no la traje, no sé por qué traje el papelito nada más, dice que, voy a leer la porción, dice, en nuestra versión Reina Valera dice, ¿consultará a los muertos por los vivos? Tú la trajiste. Voy a leer. Mire cómo dice, 8, 19, 20. Dice, sin duda la gente dirá a ustedes, consulten a los espíritus de los muertos. Fíjese bien. Y a esos adivinos que cuchichean y susurran. ¿Acaso no debe consultar el pueblo a sus dioses? Dioses.
plural. Oiga bien, esto es lo que voy a leer más. Ya me perdí. Aquí está. ¿Acaso no debe un pueblo consultar a sus dioses? En nuestra Biblia dice a su Dios. Entonces dice, y pedir consejo a los muertos acerca de los vivos. ¿Nota? Se puede, pero no se debe. Ahora, porque con seguridad que ellos os hablarán tonterías. Lo pongo en orden. Si alguien transgrede la ordenanza de Dios de consultarme a espíritus de muertos, ¿puede un espíritu de muerto venir y lo confunde a usted? No. Espíritus de muertos, y pone aparte consultar demonios, que actúan los demonios. Pero aquí está hablando espíritu de un muerto, espíritus de muertos. Bueno, miremoslo, gracias. Miremoslo como dice en la nuestra. No, está hablando de muertos, de cadáveres. ¿Y qué Biblia es esa? Léelo, varón, que eso está más cardíaco. No, léelo. Caramba, oigan eso. La pechita, la aramea. No, bueno, dice, y cuando les digan que pregunten a quienes tienen, espíritus, y cuando les digan que pregunten a quienes tienen espíritus de familiares muertos. No, ¿así dice? Dice, y cuando le... Te pusiste muy nervioso, más nervioso que el espíritu me tiene a mí. Y cuando les digan que pregunten a quienes tienen espíritus familiares y a los magos que murmuran y musitan, respondan. Vaya, aparte están los magos, espíritus familiares. Esos hombres no son del pueblo de Dios, porque consultan a los muertos acerca de los vivos. Oigan bien, si Dios prohíbe eso es porque es posible. Pero no lo faculta Dios. ¿Ok? Eso le quería. Para que no se quede triste, la última pregunta que se quedó, no se quedó ninguna. Muy bien. Levantemos la mano derecha. Vamos a seguir viendo los pactos en el próximo.